Hola, buenas noches. Hola, profe, ¿cómo le ¿Cómo va? andan? ¿Todo Buenas bien? noches. Noche, noche. Muy bien. Con 18. Sí, más o menos ya vamos por ahí. Bueno, ahí les agregué y saqué algunas cositas del apunte, como habrán podido ver, ahí en la tarde lo volví a publicar. Por ahí si no lo miraron lo pueden ver. En el apunte de evaporadores hay un método sencillo para, bueno, lo más sencillo que pude hacer para seleccionar los evaporadores, ¿sí? De acuerdo a el seguimiento de la carga que ustedes tienen, o sea, del proyecto de refrigeración, ¿sí? Entonces, bueno, esta primera parte está lo mismo, lo único que le agregué este diagrama, desarrollo, características constructivas, todo eso quedó igual. Todo eso quedó igual. Y en el método de selección. Profe, Sí, ¿le puedo hacer una preguntonta? sí, no, no hay preguntonta. Vos preguntá nomás, no es tonta. Bueno, Dale. lo primero que se me viene, o sea, que siempre se me dijo a mí, por ejemplo, es con el aire acondicionado, de que si vos pones el aire en 24, la temperatura del Ajá. aire va a salir a la misma o sea, va a salir a la misma temperatura que si pongo en 22, por ejemplo. Solo que va a cortar antes o después. ¿Eso es Claro, así o no? sí. En realidad, por eso mismo, la idea es orientarlos en esto. Ahí es donde está porque todos piensan que vos ponerlo en 18 y va a enfriar más que cuando está en 24, 25. Y, y es lo más probable que es un error. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la temperatura a la cual está el serpentín, por eso lo digo así pausado, es la misma. Lo que va a cambiar es la cantidad de aire que vos haces pasar sobre ese serpentín, ¿sí? Entonces el Ajá. caudal de aire que vos haces pasar va a depender de las condiciones del contacto que tiene el intercambiador con el aire. A cierta velocidad más baja, ¿sí? Va a tener cierta transferencia de calor, cierta cantidad de calor que va a poder transferir, ¿sí? Y así, depende del diseño del evaporador. Vos cuando más lento haces pasar el aire a través de los serpentines fríos, más frío sale el aire, más se parece la temperatura del aire que está saliendo a la temperatura del serpentín. Ahora, cuando vos mayor caudal haces que pase a través del serpentín, cada vez va a estar menos en contacto con él. Lo que sí, por otro lado, al tener mayor cantidad de aire que hace pasar, lo más probable es que por ahí vos le des más velocidad y puedas hacer una recirculación más importante. Porque te das cuenta, o sea, hay varias cosas Claro. que vos tocas cuando movés. Y ¿Sí? ahora, Entonces, y ahora tengo otra consulta. Porque sí. vi mucho, o sea, estuve viendo aire acondicionado, ahora que estamos empezando a hablar de esto, es como que empiezo a ver dónde están puestos los aire acondicionados, esto, lo otro, bla, bla, Esa es bla, la bla, bla, idea. bla, bla. Y bueno, Esa es la idea. me puse a Ajá. ver, a analizar esto. Si yo pongo un aire de X calorías, es para que enfríe o sea, que sea capaz de enfriar a la temperatura mínima, o sea, 16, por ejemplo, o no es tan así, porque si no, a lo que yo voy es, bueno, yo sé que en lo personal no voy a poner el aire en menos de 22 porque me parece que es una exageración. Entonces puedo llegar a reducir un poco las frigorías del aire si es que no funciona así de la manera en la que le estoy diciendo. Pero bueno, no sabría decirle.
Sí, te comento cómo es. O sea, esa es la idea, ¿viste? De tener en cuenta cuestiones, por ejemplo, apertura. Ahora estamos viendo cámara, pero hay algunas cosas más que por ahí se agregan cuando veamos, o si es que llegamos a ver, porque se nos vino el año encima, si es que llegamos a ver acondicionamiento de aire, que por lo menos le vamos a comentar eso. ¿A qué me refiero con eso? A que por eso estamos viendo cuando vos colocás el cajón, calor específico de la madera, el calor específico del producto, si lo tenés que congelar, qué cantidad de producto tenés, como me estaban preguntando ahí, el MR, que es la masa de refrigerante. Una vez que yo tengo la potencia frigorífica, ¿sí? Ahí yo puedo ir determinando algunas cositas en base a lo que ahí me consultaban. Yo puedo ir determinando algunas cuestiones. Después, cuando ahora vamos a ver cómo se selecciona un evaporador, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que yo voy a elegir de un catálogo? La clase que viene vamos a ver cómo se selecciona un compresor, por ejemplo. ¿Sí? Después vamos a ver cómo se selecciona un condensador y por último una válvula de expansión. ¿Sí? Entonces, a medida que vayamos avanzando en las últimas clases que están quedando, vamos a ir viendo la selección de los equipos y en esa selección yo le voy a ir remarcando o haciendo acordar cuando vimos carga, qué era lo que teníamos que, o el evaporador, que es lo que estamos viendo ahora, qué es lo que hace el evaporador. Lleva esa cantidad de calor mediante diferencia de temperatura, por eso yo establezco una diferencia de temperatura entre el evaporador y el cuarto. Esto está acá y este es el cuarto de enfriamiento. ¿Sí? La temperatura del cuarto y la temperatura que es justamente lo que vamos a trabajar ahora. Y la temperatura del evaporador. Si no hay diferencia entre estas dos partes, no va a haber transferencia de calor. ¿Sí? Porque uno le pone un hielo a un vaso con agua. Porque yo quiero que el agua, ¿sí?, ceda calor al hielo, lo derrita, y de esa manera el agua se enfría. Esa es la manera que se hace. ¿Sí? El hielo absorbe o sea, lo que ve el hielo es que él absorbe energía para derretirse. Si yo me paro del lado del agua, lo que veo es que se enfría el agua, porque es el medio más cercano que le está cediendo calor para equilibrarse en sus temperaturas. De eso se trata todo esto. Por eso te digo, ¿por qué parece como que yo estoy dando vuelta? Y no es así en realidad. ¿Sabes por qué? Porque si el equipo no está bien seleccionado, es imposible que vos pongas 5 grados y el tipo, vos vas a tener calor adentro de la habitación. A eso es a lo que yo me refiero. O sea, si está bien seleccionado, vos ni siquiera vas a conocer el 20 grados centígrados, porque vos lo vas a poner en 24, ¿sí? Y como está bien seleccionado, vos tuviste en cuenta en aire acondicionado, por ejemplo, que el sol le daba a la ventana, que vos pusiste cierta cortina, que vos tenés tal medida de la habitación, que tus paredes están constituidas de cierta manera. Eso ya es más profundo ya. Pero si vos te acostumbras a calcular así los ambientes, que al principio te cuesta, pero después lo sacás mucho más rápido, igual que lo hizo Carrier, la empresa Carrier, que fue o sea, el señor Carrier fue el que inventó el aire acondicionado, por decir así, ¿sí? Como habíamos visto en aplicaciones de refrigeración, cuando dijimos que primero se enfriaban salones textiles para que las fibras no se enrollen y tenga algo incómodo para el operario. Y ahí nació lo que es el acondicionamiento confort, ¿sí?, para las personas. Al principio era industrial, después se fue trasladando a las personas. Pero a lo que voy con esto es, cuando vos tenés la totalidad de la carga, que no se te escapó nada, por ejemplo, ¿qué actividad van a hacer las personas? Un restaurante, o sea, o un aula, o una habitación, ¿sí?, lo que sea. Una vez que uno tiene la cantidad de energía que va a disipar la persona que está ahí, si son dos, si son cinco, si es una sola, eso es una carga. O sea, lo que vimos en carga, como un carga de producto sería. Si vos sumás todas esas cargas, el sol le da la tarde, a ver qué, o sea, hay manuales, ábacos para calcular la cantidad de energía que viene del sol a esa hora, bla, 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 y estableces una carga de enfriamiento.
con eso elegí el equipo, ¿sí? Como vamos a hacer ahora con cuando elegimos el evaporador. Por eso dimos carga primero. Así va a pasar con el acondicionamiento también. Primero damos la carga que yo tengo que llevar, la cantidad de energía que tengo que llevar, ¿para qué? Para que la temperatura quede como yo quiero. Sea que vos estás enfriando un cuarto para almacenar manzanas, sea que vos querés enfriar un cuarto para que sea con un acondicionamiento confort para seres humanos. ¿Sí? Que ahí empezamos a hablar un poquito de la humedad relativa, que si se seca mucho te afecta, te da incomodidad, etc. Entonces, por eso es que está bien la idea que vos te estás formando, pero por eso mismo, de a poco vamos viendo qué cuestiones hay que tener en cuenta, ¿no es? Y ahí ustedes ven cuán lejos están, entre comillas, los técnicos que te guiñan un ojo así, miran la pared y te dicen, no, acá ¿sabes qué? Acá va a tener que ponerle uno de tanta friolía. Por eso el profe Serra inclusive se enoja cuando escucha eso, porque es una aberración eso. O sea, si uno lo profundiza más, o sea, yo justamente hace 3 o 4 días, como les había dicho, yo di este mismo tema en ingeniería, y ahí es más profundo todavía, y los vagos tienen que calcular todo hasta el último detalle, entonces uno hace un trabajo profesional. Lo de ustedes es más técnico, pero igual tienen que conocer por lo menos las cuestiones que hacen a tener una idea de la carga de enfriamiento, y eso es así. Por lo menos tienen que acordarse cuando van a trabajar en esto del nombre, que la carga de enfriamiento es lo que ustedes tienen que sacar, arrancar por algo profesional, no mirar así con el ojo y decir, no, acá encajarle uno de tanto, ¿sí? No es así. ¿Por qué? ¿Cómo calculaste todo? Así cuando guiñaste el ojo, yo creo que cuando miran a la pared y guiñan un ojo, están pensando qué van a hacer el sábado. No, no la carga, porque no tienen ni idea de lo que están diciendo. ¿Sí? Entonces, por eso es que existen todos estos pasos. Yo lo traté de hacer lo más sencillo posible acá, ¿sí? En cuanto a cómo vamos a elegir un equipo. Acá yo tengo 2 o 3 catálogos, por ejemplo. Acá hay un catálogo que es de una marca chilena, creo que es esta, o no sé dónde es, creo que sí. Bueno, acá está la forma del evaporador, acá hay ventiladores, ¿sí? Acá está el catálogo, empieza con modelos para mediana temperatura. Fíjense, tiene un DT, que ahora vamos a ver qué es el DT, y da la capacidad del evaporador, estos modelos, en distintas capacidades. ¿Qué área de intercambio tiene? ¿Qué cantidad de aire, qué caudal de aire tira? Bueno, acá esto se refiere a qué distancia llega la impulsión del aire, ¿sí? Cantidad de ventiladores, cuánto consume cada uno para que ustedes lo vean o sea, en la carga por ahí que tienen que agregarle, ¿sí? Por ahí si hay que agregarle alguno más, o si habían tomado bien la potencia que habían considerado para los ventiladores, ¿sí? Etcétera. Dimensiones, las patas, si es va parado o va colgado, y el peso aproximado. ¿Sí? Eso es uno. Para los de baja temperatura, también el fabricante siempre da un DT, que ahora vamos a ver qué es el DT, una diferencia de temperatura práctica. ¿Sí? También lo mismo, fíjense que las capacidades son más o menos las mismas, pero las diferencias de temperatura son de -5 hacia abajo. ¿Sí? Estas son para temperaturas cercanas a la de 0 grados centígrados. ¿Sí? Fíjense acá abajo, dice, siempre tienen que leer los catálogos, tienen que leer la letra chica, siempre. La capacidad de los evaporadores indicadas en estos cuadros corresponden a un diferencial DT de 10 grados centígrados. A menos 10 grados centígrados. ¿Sí? A menos 10 quiere decir que el evaporador está a menos 10 grados centígrados. Por eso dice evaporación a menos 10 grados centígrados. Es como el catálogo, cuando nosotros veíamos el catálogo del Sigma P para elegir un material. O sea, el fabricante no le va a dar 100.000 opciones para poder elegir un evaporador. Él le dice, yo hice un ensayo con una diferencia de temperatura de 10 grados y el evaporador estaba a menos 10 grados centígrados. Y después arreglate. Si vos tenés menos 15, acomodalo a tu gusto. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a hacer nosotros en la selección ahora. Por ahí acá tenemos una selección rápida, que esta es la que por ahí pueden usar ustedes si trabajan como técnicos en este tema, ¿sí?
cámara y la temperatura del evaporador. Y el DT es simplemente hacer la diferencia entre estos dos, que es lo que vamos a ver hoy como teoría. Y directamente, acá dice, modelo para la aplicación en mediana temperatura, ven, de 15 grados a menos 10 grados centígrados. Cámara, dice acá. ¿Sí? Ahora, para baja temperatura, fíjense lo que es, menos 20 a menos 35 grados centígrados. ¿Está? Y acá tenemos las distintas diferencias de temperatura entre la cámara y el evaporador, y el serpentín del evaporador. Y acá todo esto son capacidades, o sea, la cualidad del evaporador en sacar calor. Eso es lo que significa la capacidad. Por ahí algunos catálogos lo llaman como rendimiento, pero no le den bolilla a eso. Esto es capacidad del evaporador, ¿sí? ¿Qué quiere decir? La frigoría que vos me preguntabas antes. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, qué sé yo, tengo una temperatura en la cámara de menos 9, perdón, quiero tener una temperatura en la cámara de 0 grados centígrados y mi serpentín está a menos 8, entonces si hago la diferencia de temperatura, 8 menos 0 me da 8. Entonces, por ejemplo, voy a ir a mirar la carga de enfriamiento que yo saqué con todos los factores que tuvimos en cuenta y vamos a suponer que me da, qué sé yo, 5.000, vamos a suponer que me dio 5.000 kilocalorías, o calorías es lo mismo, sobre hora, entonces empiezo a buscar acá. Como yo tengo este de este, eso mira, 2.000, me queda corto, este acá. ¿Cuál elijo? Este. Modelo IC 805. Ese es el que tengo que elegir. Así se elige, bien simple. En una selección rápida, ¿sí? Y acá nuevamente, mediana temperatura, acá dice con aleta, separación entre aletas 5 milímetros. Ven, para baja temperatura, la separación entre aletas es mayor. Y eligen un fabricante. Esa es una marca. Acá tenemos otra marca, ¿sí? Que acá tenemos un gráfico primero que tenemos que hacer, que seguir, mejor dicho, con la temperatura que yo tengo en la cámara, ¿sí? Y el intervalo de deshielos entre los cuales yo voy a hacer ¿sí? El desescarche, ¿sí? Por ejemplo, si yo voy a parar, ¿se acuerdan que el tiempo de funcionamiento por ahí era 16 horas o 18 horas? ¿Sí? Quiere decir que 4 horas de parada tengo. Entonces voy con 4 acá y voy a la temperatura de la cámara y aplico un factor de corrección. ¿Sí? Entonces tengo una serie de valores y le aplico un factor de corrección. Pero esto acá lo vamos a ver mejor con la parte teórica. ¿Sí? Después tenemos otra marca, Intersam, ¿sí? Que tenemos distintos modelos y un modo de seleccionarlos también, siguiendo acá una formulita que te da el fabricante. Después tenemos los Incon, que son argentinos. También tenemos una serie de distintas capacidades, ¿sí? Capacidad nominal, que es la que me da el fabricante, para un valor de cada uno en especial. ¿Sí? Todo esto es para una diferencia de temperatura de 10 grados centígrados y una temperatura de evaporación, ven que es distinto al otro, menos 5 grados centígrados. Entonces aquí también me va a dar cada modelo de acuerdo a la capacidad que tiene cada uno de los modelos. O sea, la capacidad de sacar calor que tiene cada modelo de evaporador. ¿Está? Eso es lo que vamos a ver hoy. Bien. Habíamos quedado acá al último, el otro día, entonces ahora vamos a ver qué procedimiento se sigue para la selección de los evaporadores. ¿Sí? Profe, ¿el refrigerante Sí. tiene que ser un tipo adecuado para cada evaporador? Y ahí mismo te lo va a decir. Fíjate este que es Intersam, este es medio atravesado este catálogo. Hasta con los vagos de la facultad tuvimos drama el viernes pasado porque es medio difícil de entenderlo. Este acá, por ejemplo, está hecho con un R404A, por ejemplo. Esas son las pruebas que hicieron los fabricantes del Intersam. Creo que es brasilero este. Es con 404A. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si vas a usar un R22? Entonces tenés que multiplicar a la capacidad, ¿no? O sea, por 1 sería el óptimo. Fíjate cómo cuando vos usás un refrigerante distinto al que está recomendado, cómo ya lo tenés que afectar por el 95%.
O sea, ya perdió el 5% de efectividad ese intercambiador. Y Ah, acá hay está. un error, es 134A. Fíjate vos cómo ya es menor acá todavía. O sea, esa capacidad la tenés que multiplicar por estos números. Profe, O y sea, entonces depende de qué opción estás viendo. para elegir el refrigerante podemos usar el del catálogo del evaporador. Exacto, también. Por eso que ahora lo vamos a ver. Lo que vamos a tener acá es que lo más probable es que para terminar de hacer los primeros ítems, ¿sí? Porque, por ejemplo, ustedes querían saber la masa de refrigerante, por eso le dije que le iba a hilar un poquito más fino acá, porque yo no podía sacar la masa del refrigerante. ¿Por qué? Porque yo no sabía la cantidad de carga que yo tenía que llevar. Ahora yo conozco la Q esta. ¿Por qué? Porque yo hice carga de enfriamiento. ¿Sí? Eso lo terminamos la clase antepasada, ¿se acuerdan? O la clase pasada lo terminamos. Sí, sí, ¿Está? sí. Entonces, al conocer ahora la carga de enfriamiento, ¿sí? Yo voy a tener, cuando hago, a ver, voy a abrir el de ciclos ahora. A ver, ciclo, vamos a abrir el de carga también. Ya que abrimos uno, abrimos el otro también. Ciclos. Bueno, a ver, tenemos carga de enfriamiento, ¿se acuerdan que hicimos todo esto? Hasta que al final, al último, dijimos, bueno, che, acá la carga total, acá. Esta es la carga total, el Q. Y el Q por hora, ¿sí? Es por afectándole por el tiempo de enfriamiento. ¿Estamos? Entonces, acá es la carga horaria que yo voy a tener. La carga horaria va a ser el Q que yo hallé acá, paramentos, productos, renovación de aire, personas, alumbrado, ventiladores, todo eso. Entonces, una vez que yo lo divido, le afecto por el tiempo de funcionamiento, por el tiempo de ese escarche que voy a tener, este es mi Q que voy a seguir usando. Con este Q, este es mi Q de diseño. ¿Por qué? Porque a mí me dio de acuerdo a todas las cargas que yo tengo en mi cuarto. ¿Sí? Por eso con el cual yo estoy diseñando. Eso lo vamos a usar en evaporadores. Entonces, ahora sí yo puedo tener, cuando en ciclo veíamos, porque yo le había dicho primero, cuando hagan el cálculo acá, háganlo por unidad de masa, porque no sabemos la masa todavía refrigerante que va a circular por acá. Entonces, inclusive podían sacar el COP, por eso trabajarían con las unidades en minúsculas nada más, no con el Q punto. ¿Sí? Porque el Q punto yo le tengo que agregar la masa. ¿Está? Entonces, a ver, cuando dijeron el COP, a lo último, era acá. Por eso yo le puse Q minúscula. ¿Sí? Porque igual me da un COP, un número me da. Ahora, si ustedes quieren saber la cantidad de refrigerante que va a circular por ahí, pueden hacer, por ejemplo, con la cantidad de energía que pasa por el evaporador. Acá, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, como yo puedo conocer el epsilon, porque yo ya sé ahora, o sea, enseguida vamos a saber qué temperatura de evaporación tenemos, cosa que acá estábamos medio apuntando al aire, podíamos suponer unos valores, entonces yo puedo volver y recalcular correctamente todo esto. ¿Por qué? Porque esto acá puede ser que había estado, qué sé yo, en -7, qué sé yo. Pero en realidad ahora por ahí yo hago el cálculo y comparo y hallo en la temperatura de evaporación y por ahí es -5 o -9, qué sé yo. Ahora lo vamos a aprender a sacar. Entonces vuelvo a recalcular y acá la presión y la temperatura es diferente de esta parte. Entonces esto, las entalpías me van a dar diferente. Con la diferencia que yo ya tengo esto. Yo ya lo terminé de calcular a esto recién, que es el producto. Entonces, como yo ya sé la cantidad de calor que tengo que sacar por unidad de tiempo, yo puedo sacar, no solamente porque yo ya conozco, ahora cuando terminemos de ver evaporadores van a saber la temperatura de evaporación, sino también voy a conocer el delta H con esta temperatura, el verdadero delta H, el H1 menos H4. Y después, ¿qué hago? Despejo M.R.
y ahí yo sé qué cantidad de refrigerante tengo que hacer circular por acá. ¿Sí? Pero primero tenemos que ver, eso es lo que yo le quería afinar, primero tenemos que ver un procedimiento bastante sencillo para determinar la temperatura que va a tener el evaporador. ¿Sí? Cuando uno da este tema a nivel de ingeniería, uno arranca con esta fórmula. Y lo más complicado de determinar es el U. ¿Sí? Porque los métodos de transferencia de calor que se usan son muy complejos. Son muy complejos. En algunos casos son de estudio de posgrado de ingeniería. ¿Sí? Ni siquiera ingeniería por ahí llega a calcular a fondo el U. Pero lo bueno que al manejar catálogos es que el fabricante ya hizo ese cálculo y nosotros lo tenemos disfrazado. ¿Sí? Porque él nos dice, el área del evaporador es tanto, y si vos calculás el DT o el delta T este, ya directamente elegís un evaporador del catálogo. ¿Está? Por eso yo le pongo esta fórmula solamente a modo de mostrarles que se usa para diseñar nada más. ¿Sí? Ahora, porque esto acá depende del fabricante. Estas dos acá, el Q y el DT, es lo que yo voy a tener en mis cualidades. ¿Por qué? Porque el Q es lo que yo voy a tener que llevar y el DT la temperatura que yo tengo entre el cuarto y el serpentín del evaporador. Ese es el famoso DT. ¿Sí? Fíjense. Q, carga de refrigeración que debe extraer el evaporador. Acá le podía agregar, ¿sí?, traída de la carga de refrigeración directamente. Acá está traída de la carga del producto, iluminación, etcétera, etcétera. El área del evaporador, que bueno, ahí la vimos en el catálogo que me la da el fabricante. U, coeficiente de transferencia de calor, definido por el fabricante. Eso nosotros no lo vemos en el catálogo. Y DT, sí. Porque la diferencia de temperatura entre el cuarto y cómo yo sé la temperatura que tiene que tener el cuarto. ¿Qué es lo que miro para saber eso? ¿Se acuerdan? Y la vertiente, si se abren puertas, si hay sol o cosas de esas o no. Más, o sea, sí, pero más fácil que eso. Para decir, esto tiene que tener tanta temperatura. Y el producto, yo voy a la tabla del producto y me dice, las peras tienen que tener menos 2 grados centígrados o tienen que tener 4 grados centígrados. De ahí saco la temperatura del cuarto. ¿Está? Cuando habíamos visto carga de enfriamiento, vamos a las tablas de productos, por ejemplo, qué sé yo, acá. No sé por qué agarré para este lado. Cerveza, por ejemplo. Temperatura de congelación. ¿Qué temperatura tiene que tener la cámara? Menos 2,2 grados centígrados. ¿Para qué? Para congelar la cerveza. Y para mantenerla congelada, menos 2,2. ¿Sí? Ahora, quiero mantenerla, acá dice almacenamiento refrigerado. ¿Sí? ¿A qué temperatura va a estar la cámara si yo quiero mantenerla refrigerada? A 2 grados centígrados. Si es un tiempo largo. Y si es un tiempo corto, a 4 grados centígrados. ¿Sí? O sea que si yo estoy refrigerando un cuarto donde hay cerveza por un tiempo largo, mi cámara tiene que estar a 2 grados centígrados. Esa es la temperatura del cuarto. ¿Sí? Eso es del producto, sale eso. O sea, eso es TC que le vamos a llamar acá o T cuarto. Ahora, ¿cómo hago para saber la temperatura del evaporador? Tiene que ser, por supuesto, menor que esa, porque si no, no voy a transferir calor desde el producto del cuarto, del aire sería, al evaporador. ¿Se entiende? Entonces, la diferencia de temperatura usada en la selección de evaporadores es la diferencia de temperatura entre el aire que ingresa al evaporador, que es la temperatura del cuarto, y la desaturación del refrigerante, o sea, la cual está hirviendo el refrigerante en el evaporador. ¿Sí? Esta es llamada diferencia de temperatura en el evaporador, el famoso DT. Y acá está, eso es. ¿Sí? Ahora, este DT no es simplemente porque a algunos se le ocurrió hacer esa temperatura por capricho.
Sino que acá, este DT, al hacer la diferencia de temperatura entre el cuarto y el evaporador, nosotros estamos teniendo en cuenta también la humedad relativa. Por eso acá hay una tablita que me dice, de acuerdo a la humedad relativa que yo tengo que tener en el cuarto, la cual si es en base de cerveza o otra cosa, que no se descomponga, no importa si yo tengo cualquiera de estas humedades relativas. Pero si yo estoy enfriando manzanas, sí tengo que tener en cuenta, o carne, tengo que tener en cuenta estos valores de humedad relativa. ¿Y de dónde los saco? Perdón. Por supuesto que los saco de la tabla de los productos, fíjense acá. ¿Sí? Fíjense acá, cuando es cerveza puedo bajar hasta un 65% de humedad relativa. Muy seco el ambiente, pero no importa porque si yo lo pongo muy húmedo y tiene etiqueta de papel, se puede despegar la etiqueta de papel. O sea, por eso acá baja tanto la humedad relativa. ¿Sí? Vamos a ver otro. Verdura, por ejemplo. ¿Qué sé yo? Lechuga. Vamos a analizar la lechuga. Vamos a analizar el almacenamiento simplemente, refrigerado. ¿Qué tengo acá? Para almacenar la lechuga por un largo tiempo, mi cámara tiene que estar a 0 grados centígrados. Y si es por un tiempo corto, puede estar a 2 grados centígrados. ¿Qué va a suceder si yo bajo la temperatura menos que esto y la lechuga se marchita y se pone negra? ¿Qué va a suceder? Acá dice 90-95. ¿Qué va a suceder si yo me paso de 95% de humedad relativa? Empieza a crecer moho arriba de la lechuga. ¿Qué va a pasar si yo tengo una humedad relativa del 80% y la lechuga se va a marchitar, se va a secar? Pues yo le estoy sacando la humedad a lechuga. ¿Sí? Profe, Estoy pero usando la lechuga para humidificar el ambiente. ¿Sí? en una heladera normal no se Sí. tiene en cuenta eso, ¿no? Porque la humedad aumenta No, cuando por uno eso abre están los la puerta. compartimientos. Exacto, pero como más o menos, viste, vos lo tenés unos días y justo si de casualidad vos lograste un ambiente propicio, no pasa nada. Por eso mismo tiene un apartado, un cuartito especial la verdura para mantener ese ambiente, principalmente con su propia humedad, para que no sea tan interferido por el ambiente externo, por eso tan abajo. Normalmente Claro, el abajo habría cajoncito mayor ese. temperatura, pero el evaporador está arriba en ese caso. Pero es principalmente para separarla y para que no se seque, ¿sí? O para que no cambie sus condiciones con la variación de humedad que tiene en otra parte. ¿Sí? Sí, perfecto. Bien, Profe, a ver qué más sacamos acá. Sí, una consulta. ¿Por qué en la fórmula tenemos el área de refrigeración y no sería el volumen de refrigeración? Porque yo entiendo, por ejemplo, que si tenemos un tinglado ajá. muy grande, la altura también influiría un montón. O sea, entonces, ¿por qué tenemos el área Pero y vos no te el referís, volumen, por ejemplo? está bien. O sea, está bien, vos te referís a área, pero ¿de qué? ¿De la pared o de qué cosa? Del tinglado, donde, o sea, del lugar donde voy a poner 300 Ajá. manzanas, o sea, 300 cajones, Cuando vos estás 800. haciendo, está perfecto, cuando vos estás haciendo, sí, el cálculo del área, esta sería el área, vamos a suponer que está en la pared, ¿sí? Esta es el área. ¿Por qué? Porque esto vos vas a tener, acá va a influir el área, ya sea, si tenés en la pared el área que vos tenés que afrontar para transferir calor, o si es un intercambiador, el área en contacto con el aire que tiene el intercambiador. O sea, toda la superficie que rodea al caño, al tubo. Ahora, si vos querés hablar de espesor, porque no hablamos de volumen, está el volumen implícito. Pero lo que pasa es que el volumen está implícito en el U, en el coeficiente de transferencia de calor. Ahí está metido el espesor. ¿Tá? Fíjate cuando nosotros hacíamos el cálculo de transferencia por las paredes, fíjate por acá, no sé si no me pasé. En paramentos, ¿te acordás que acá estaba el espesor? Acá. Entonces ahí sí tenés Sí. en cuenta, pero acá es en el K.
o el K o el U, depende, bueno, qué tipo de coeficiente tengas. Acá, K, coeficiente de transmisión térmica global. Acá le podría haber puesto, en lugar de K, le podría haber puesto U. Acá voy a modificar y apunte que está mal. No es que está mal, pero bueno, en algunos libros tiene K, en otros U. Bueno. ¿Estamos? Es la misma fórmula que esta. Yes. ¿Sí? Lo único que acá es U por A por delta T. Cuando hablamos de esto porque es transferencia por conducción. ¿Sí? En cambio, el evaporador transfiere por convección. Por eso el U es recontra complicado para calcular. ¿Sí? Eso es, el K sería cuando es por conducción y U sería ya más global, que tiene en cuenta otros factores. ¿Está? Bueno. Entonces, esta tablita me va a relacionar, o sea, me va a decir, che, vos para mantener, qué sé yo, 85% de humedad relativa y tus tubos tienen aletas, y te conviene tomar un DT entre 6 y 8. Entre 6 y 8. Algunos pueden ser conservadores y tomar 7, otros pueden tomar 8, otros pueden tomar 6. ¿Sí? Yo tengo 90% de humedad relativa, que la mayoría de las verduras lo tienen a ese valor. Puedo tomar un poco menos. Yo tomaría 6. ¿Sí? 6, acá tomaría 8, ¿sí? Acá tomaría 10, etc. ¿Sí? Si tengo tubos lisos, tomo unos valores un poquito menores. ¿Verdad? Entonces, mediante este valor de humedad relativa, yo tendré el valor de DT. Profe, ¿Sí? si la Entonces, lechuga si se yo tengo refrigera, DT, si la lechuga se refrigera a si 0 la grados, lechuga, ¿qué? se refrigera a 0 Ajá, grados, usamos a menos 8 grados, a 85% de humedad, el refrigerante. exacto, porque ¿qué hiciste? ¿Qué cuenta hizo él? Yo tengo acá 8, vamos a suponer que usamos un DT de 8, igual a menos 2, dijimos, menos T evaporador. 0 grados, bueno, menos 2 también. ¿Sí? Entonces yo paso sumando al otro lado, o cambio de signo, que así, así, así. Entonces esto pasa restando. T evaporador menos 10. ¿Sí? Pasé restando por este lado. O sea que el evaporador, para que vos logres un DT de 8, tiene que estar a menos 10 grados centígrados. Fíjense lo que yo les decía hoy. Ahora vos sabés certeramente que vos, cuando vamos acá a ciclo de refrigeración, che, ¿cuánto vale esto? Menos 10, y listo, y no hay duda. ¿Se entiende? Entonces ustedes van a venir acá y van a poder sacar, por ejemplo, el efecto refrigerante a menos 10, y ese va a ser el valor certero. Y como yo ya tengo esto, porque es el que yo voy a usar debido a que ya calculamos la carga de refrigeración, lo único que me va a faltar es la masa de refrigerante. Este delta H quizás yo lo tenga que retocar, salvo que lo hayan pegado de entrada y justo hayan elegido de casualidad menos 10. ¿Sí? Entonces ahí puedo retocar ese cálculo y afinar la puntería. ¿Estamos? ¿Por qué me va a afinar la puntería? Por ahí ahora no le damos tanta bolilla, o sea, fíjense que la temperatura de evaporador nos va a servir un poco para esto, nos va a servir mucho o algo para carga, para ciclos, y vamos a ver a partir del próximo tema que nos va a servir mucho tanto la capacidad del evaporador como la temperatura del evaporador para seleccionar compresores. ¿Sí? Si no, no voy a poder elegir el compresor si yo no sé qué capacidad, o sea, cuánto yo tengo que llevar con el compresor. ¿Sí? ¿Qué cantidad de gas tengo, o cómo el compresor va a ser capaz de sacar todo ese gas que se está produciendo de acuerdo a esa tasa de evaporación que tiene? ¿Sí? A medida que el evaporador es capaz de llevar calor porque se está evaporando, el compresor tiene que tener la misma capacidad para sacar esa cantidad de gas formado y tirarlo hacia el condensador. Si no, empieza a subir la presión.
Bien. Nosotros lo que vamos a tener normalmente es un DT diferente. Lo más probable, fíjense que recién hicimos este calculito rápido, ¿y qué nos dio? Un DT de, habíamos tomado 8, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tomamos un DT de 8. DT, por supuesto que nuestro DT es el de diseño y es igual a 8. Ahora me voy a un catálogo como los que habíamos visto acá y vemos que el DT de catálogo es de 10. ¿Y ahí qué hacemos? Hacemos directamente una iteración tipo lineal. Cuando vimos la fórmula inicial, habíamos visto que Q Q es igual a área por U por delta T, dt. Acá por dt, ¿sí? Acá hay un pequeño error, es así y así. Me confundí de las... Entonces, si yo paso este dt dividiendo para el otro lado, me queda como esto que yo escribí acá, ¿sí? O sea que yo tengo Q de diseño sobre dt de diseño tiene que ser igual al Q del catálogo dividido dt de catálogo. ¿Por qué? Porque estamos hablando, esto acá que es igual a A por U, y estamos hablando del mismo equipo. ¿Qué quiere decir con esto? Que yo iguale en A por U. Que el mismo equipo que él me dice que tiene la cualidad de sacar tanta cantidad de energía, él es el que me tiene que llevar la cantidad de energía que yo quiero. Entonces se hace este arreglo acá. Q de catálogo por DT de catálogo, dividido DT de catálogo, tiene que ser igual a Q de diseño dividido DT de diseño. Y de ahí despejo el Q de catálogo. Despejo el Q de catálogo. ¿Sí? Y es el valor que yo voy a buscar en el catálogo. Ese es el valor que yo voy a buscar del catálogo. Este es el que yo voy a empezar a mirar por acá. ¿Por qué? Porque yo tenía un DT de 8 y este tiene un DT de 10. ¿Cómo acomodo eso? De esa manera que yo les dije. Profe, ¿pero ese tendría de 10 porque ya está calculado o porque sí? Porque el fabricante lo hizo con un DT de 10. Porque él te da con lo que él hizo el ensayo, no hizo con otros valores. Hay otros catálogos que son por ahí un poco más completos y tienen DT de 6, de 8, de 10 o de 12 también a veces tienen. Pero ahí la mayoría tiene solamente de un DT nada más. ¿Sí? Te dice, nosotros hicimos para DT de 10 y listo. Entonces, cuando yo acomode y me dé ese otro Q de catálogo, entonces yo voy a buscar con ese, no con el que yo tenía directamente de diseño. Porque es como que yo con el de diseño, por esta relación que yo tengo acá, paso a buscar el catálogo que me va a suplir a llevar la carga que yo tengo de diseño. Ahora voy a corregir eso. Voy a corregir eso y le voy a cambiar ahí, porque ahí justo se me fue, los subíndices me quedaron intercambiados. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es eso. ¿Quedó entonces hasta ahí más o menos claro? Profe, Nosotros venimos con la carga de refrigeración. Sí, sí, Mariano. en el otro catálogo, ¿qué fórmula tiene? ¿De qué es? ¿De lo mismo, no? Sí, hay algunos que son medio rebuscados. A ver. Este es muy complejo y este está bastante bueno. Este es un argentino. Fíjense que acá tenemos para baja extra temperatura. ¿Sí? Fíjense, estamos acá. Quiere decir de menos 30 para abajo. ¿Sí? Ahí te voy a mostrar el método. Esto es para intermedia y baja temperatura, menos 15, menos 20, hasta ahí. Y para alta temperatura, media y alta temperatura, está rondando los 0 grados. ¿Sí? Acá la separación de aleta es más chica,
por la escarcha que se forma es menor. A medida que más baja la temperatura, mayor cantidad de escarcha se forma y la separación entre aletas es mayor. ¿Sí? Acá tenemos los modelos. Acá, ojo que está en 2 unidades diferentes. ¿Sí? Fíjense que está en kilowatts sobre horas. Y este está en kilocalorías sobre hora. Acá está mal, esto está mal acá. ¿Sí? Esto está en kilowatts, no es kilowatts sobre hora, porque esto es potencia de refrigeración. Kilocaloría o frigoría sobre hora sí es una unidad de potencia. Pero kilowatt, acá tendría que ser kilojoule sobre hora o kilowatt directamente. ¿Sí? Ojo que acá hay errores en los catálogos también. Fíjense, caudal de aire, ¿sí? Descongelaciones por resistencia eléctrica, proyección del aire en metro, por ejemplo, no vas a poder hacer una cámara de más de 8 metros con este modelo, por ejemplo. Porque si vos tenés de 10 metros, ya al último no llega la impulsión que tiene este equipo. Vas a tener que poner otro equipo más grande simplemente porque el aire no llega. O va a ser una cámara más corta. ¿Sí? O sea, todas las cuestiones por ahí van a tener que tener en cuenta. Profe, hay que elegir el método de o sea, cualquiera de estos ustedes pueden elegir. Yo el que le recomendé, por ahí elija lo más simple. Este es bastante simple. ¿Sí? Aparte tienen por ahí, si están un poquito, pueden probarle también por este método rápido. ¿Sí? Directamente eligen acá qué temperatura habíamos dicho, la menos 10 teníamos el evaporador. Y en la cámara teníamos 2, creo que era. Bueno, por ahí no se encuentra acá. ¿Sí? Pero bueno, pueden jugar con el DT. ¿Sí? Con el DT, acá teníamos un DT de 10 y con una temperatura cercana a la que nosotros por ahí tenemos. Si estamos cerca de 0 grados, podemos elegir este equipo y ver cuál de estos valores coincide con el de la carga que yo calcule. Por eso le digo, este es un método rápido. Cuando más rápido sea el método, menos certero es. Por eso tienen que ahora dedicarse, ya que van avanzando en los prácticos, por ahí no quiero ir mucho más adelante. Acá yo ya les puse esta metodología, pero pueden elegir cualquier otra. ¿Ven? Acá está lo que yo les decía. La potencia corregida, que es con la cual yo voy a entrar al catálogo, ¿sí? Y la potencia requerida, que es la que yo calculé en carga de enfriamiento, ¿sí? Bien. Fíjense acá, potencia corregida, que es la de catálogo. Acá está multiplicando el DT1, que el DT1 es correspondiente a la columna utilizada en las hojas de los evaporadores. O sea, esta es la de catálogo, ¿ven? Por eso estaba dividiendo y yo lo pasé multiplicando. Lo mismo, el DT2, acá queda dividiendo. El DT2 es el DT real, que es la que yo saqué, es la de diseño. Esto es de diseño. Y esto es de catálogo. ¿Sí? Que es lo que yo le llamé recién. Ahora ya estoy corrigiendo esos valores y lo van a tener ya corregido enseguida. ¿Sí? Me gustaría por ahí que hagan ese recálculo, ¿sí? Hagan ese recálculo de la masa de refrigerante, que intenten leer los catálogos de los evaporadores, ¿sí? Miren eso, está todo ya bajado en el Classroom, ¿sí? Yo que estos evaporadores pueden conseguir otro por internet, como ustedes quieran. ¿Sí? Establecer el DT, hasta ahí pueden llegar en el práctico, ¿sí? No sé, que ya viene el fin de año. Profe, ahí en la clase que viene vemos válvula de control y ahí ya termina la No, refrigeración. falta. La clase que viene vamos a terminar esta puntita que yo les quiero preguntar a ver cómo les fue y empezamos con compresores. No, válvula del último, porque después de compresores viene condensadores y después recién viene válvula de expansión. Dale, perfecto. ¿Sí? 2 temas más todavía antes de llegar a válvula. ¿Sí? Bueno, y ahí está la portada del catálogo ese que yo les di acá. Este es bastante práctico, ¿sí? Tiene las capacidades, por ahí no es muy extenso, no hay muchos modelos, pero por ahí pueden ajustar algunos de estos. Lo bueno es que con esta capacidad que ustedes eligen acá,
ya directamente entramos a compresores. Porque tiene que tener la misma capacidad. Tiene que tener la misma capacidad. Eso es lo que vamos a ver en la teoría de la clase que viene, que corresponde a compresores. ¿Sí? Entonces, la idea sería que ustedes traten de avanzar y que se generen dudas y que traten de ir haciendo los cálculos. Eso le va a venir después el tiempo encima, chicos. Profe, una consulta. Sí, mija. ¿El efecto refrigerante es el epsilon? Sí. Es ¿Y eso H1 menos sacamos de H4. tabla? No. Vamos a ir acá. Ciclos. Acá. Esto acá, justo habíamos marcado. Esto acá. Ah, sí, tenés razón. Sí, lo sacás de tabla. Pero ahora la gran ventaja, de tabla o de gráfico lo puedes sacar, que vos ya vas a conocer tu temperatura acá. La temperatura y la presión acá. Esa es la gran ventaja que vos tenés. ¿Sí? Vamos a suponer que yo determiné ahora en evaporadores el DT porque tengo que tener tal humedad como vimos en la tablita esa. Bueno, humedad por acá. Ah, viene acá de, qué sé yo, menos 13. Bueno, yo antes había elegido menos 7. Le erraste. Entonces, hace de vuelta el cálculo. ¿Por qué? Porque el delta H te va a dar distinto. ¿Sí? Quizás acá, suponiendo una temperatura de condensación de 60 grados centígrados, acá no le vamos a errar. Porque es el ambiente que nosotros tenemos. Eso no lo puedes cambiar. Y acá la temperatura ambiente y acá la temperatura del condensador tiene que tener cierta, la temperatura de condensación tiene que ser de 50 grados por recomendaciones, porque nuestro ambiente es cálido. Entonces acá no le vamos a errar por mucho, pero acá sí le podemos errar. Porque ahora sí ya conocemos, por todo el tipo de producto que tenemos, qué temperatura de evaporador tenemos que tener. Entonces de esa manera elegimos, acá podemos calcular tanto el efecto refrigerante como la masa refrigerante. ¿Sí? H1 menos H2, acá. ¿Sí? Esto que está acá. ¿Qué es H1 menos H4? Este número te lo tenían calculado porque esta temperatura acá es la misma, o sea que esta isentálpica es la misma, pero por ahí va más arriba y voy a tener distintos valores acá. En el delta H voy a tener distintos efectos refrigerantes. ¿Sí? A eso voy. Chicos, de ahora en adelante ustedes tienen que tratar de avanzar para que yo también pueda avanzar, ¿sí? Así que vayan haciendo hasta ahí, por lo menos rectifiquen esto del efecto refrigerante, que ahora lo pueden rectificar por el tema que dimos hoy, ¿sí? Y enseguida le voy a estar modificando esos subíndices que le erré ahí, y cualquier cosita me van consultando. Profe, ¿Sí? una consulta más. Sí. En el volumen de la cámara, ¿cuánto espacio Sí. dejamos para que las personas caminen o las máquinas? Y las personas no sería tanto, porque uno no va cómodo, sino un espacio para que pasen las personas, suponete un pasillo de 1 metro. No es para que vaya cómoda la persona, sino para que pueda llevar a gente con los brazos extendidos, o vos mismo podés medirlo. 1,20, ponerle para que entre, qué sé yo, si la carga es muy alta, la cantidad de cajas que hay, vos podés dejarlo para que entre un Zampic, ¿sí? O un motoelevador. Esto es lo que yo le quería preguntar. Yo estuve investigando y dice que lo recomendable para pilar manzanas son 6 cajas de altura. Bien. Y ahí yo hice el cálculo, bueno, cuántas entraban y calculé la cámara como para entrar no con un Zampi, sino con, digamos, con el montacarga manual ese. Perfecto. Perfecto. No sé si estaba bien o no. Está bien, está muy bien. Porque no son cajas pesadas. ¿Eh? Buenísimo. Ah, bien. ¿Quedó, Mariano? No, ¿Quedó sí, algo por ahí? perfecto. Bien. Perfecto. ¿Alguna preguntita más?
Si no, dejamos acá y volvemos el miércoles, que ahí sí vamos a estar un poco más ya inclusive podemos hacer un ejemplo de cálculo ahí, para que ustedes por ahí lo tengan más claro. ¿Sí? Buenísimo, profe, va a ser bueno. Bueno, chicos, muchas gracias. Gracias a usted, profe. Gracias a usted, profe. Gracias, profe. El miércoles. Gracias, profe. Nos vemos. Hasta el miércoles. Chau, chau. Chao, chao.